Shabbat Shalom, everybody. Very happy to be here with you. Shabbat Shalom a todos. To speak from the book of Matthew, Estoy muy the contento parable de of estar the aquí con sower. ustedes For those of you who don't know me, y my name is Michael hablaremos de la Gabizon. parábola I de am a Mateo PhD y student at el McMaster sembrador. University, where I'm Mi nombre studying es religious Michael studies, Gabizon. Second Temple Judaism, and McMaster's. Estoy haciendo mi PhD en la Universidad McMaster en estudios religiosos. Estoy con mis hijos y mi esposa y nos vamos a mudar permanentemente aquí en Montreal. Voy a estar con ustedes y estoy verdaderamente emocionado. La gente con frecuencia me ha preguntado si ya terminé mi escuela. No, dicen, les digo, pero voy a hacerlo a larga distancia. Ustedes y yo tendremos la oportunidad de encontrarnos. He estado en muchos años, he dicho a mucha gente que estoy en el año 26 porque he estudiado durante muchos años. He calificado para estar en diferentes instituciones religiosas. Una de las preguntas medulares es ¿por qué la gente vive la fe? ¿Por qué la gente deja la fe? ¿Por qué dejan sus comunidades? Quizá ustedes conocen a alguien y han percibido que tienen una fe muy fuerte. Probablemente esta persona les ayudó, pero esta persona en un momento dado se fue. O ustedes mismos se han visto luchando con todo esto y han estado emocionados en cierto momento por la Escritura, pero hay cosas que los hacen dejar la fe. Sin embargo, estas son historias que no comentaremos, pero yo quiero decirles cuando tenía yo 17 años aquí en Betariel y estaba haciendo estudios para los jóvenes, alguien con quien yo seguía siempre, íbamos a estudios juntos, ellos me animaban en mi fe y lo que percibía con ellos era que era un fuerte creyente. Pero cuando me fui a Chicago a estudiar, esta persona abandonó la fe completamente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando nos tomamos estas decisiones tan fuertes? La gente que deja la fe, hay muchas soluciones que han sido propuestas. Por un lado, la gente trata de defender su fe contra las críticas, apologéticamente. Probablemente hablan de algo que pasó en la congregación y están involucrados en todo esto, pero todas estas cosas son maravillosas. Yo estoy seguro que ustedes están así también. Sin embargo, yo pienso que la solución es mucho más simple y todo viene en la condición de tu corazón, en la condición de mi corazón. Todo es cómo cultivamos nuestra vida espiritual, no ir y regresar. Cuando vemos a gigantes de la fe como Pablo o como A.W. Tozer o Charles Spurgeon, vemos que estos individuos no tenían la experiencia de la salvación, pero estaban ahí, era grande que ellos decían, venían al Señor y ellos continuamente seguían cultivando la vida y el espíritu en sus vidas. Y los peligros y las cosas de Dios las cosas que no eran de Dios no los ponían abajo. Ellos seguían siguiendo a Dios. Hablaremos de la parábola del sembrador. Esta es la primera parábola en el Evangelio de Mateo. En esta parábola, el Señor Jesús habla de diferentes terrenos, 4 diferentes terrenos. La tierra de las piedras, la tierra de las espinas, la tierra seca y la tierra que prosperaba. Estas son 4 diferentes respuestas que podemos tener de la palabra de Dios en esta mañana. Podemos ver a esta parábola y decir, soy un creyente, estoy siguiendo a Dios, estoy en buena tierra. Esta su historia no nos puede dar la buena conclusión porque todavía tenemos problemas en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la principal pregunta que nos hacemos a nosotros mismos? Mientras vamos a través de esto, podemos ver cuál es la condición de nuestro corazón.
¿De qué manera puedo hacerlo mejor? ¿Y cuál es el peligro que tenemos adelante? Por favor, tomen sus Biblias y vayamos a Mateo 13. Estaremos yendo versículo por versículo y voy a utilizar la versión de la Biblia NSB o cualquier otra Biblia similar. En Mateo 13, 1, 23. Mientras vamos a la parábola del sembrador en Mateo 23, vamos a ver 3 puntos importantes. El primero es la historia hecha, real, que nuestro Señor estaba allí y estaba diciendo la historia con la parábola del sembrador. La segunda es la razón por las parábolas. La interpretación nos dice la historia y después explica por qué Él está dando estas parábolas, por qué no habla en su discurso automáticamente lo que debemos entender para entender la escritura. Él va a la razón de las parábolas en la segunda, y la tercera es la explicación de la parábola. Él nos dice qué es lo que significa. Y estamos siguiendo estas 3 esta mañana. Hay una gran discusión mientras vamos a este capítulo. Yo creo que el Señor estaba diciéndoles a todos ellos que es lo productivo para tener fruto. Tenemos que tener disciplina, cultivar nuestras vidas espirituales, estar activos en ellos. Es el punto principal. Así que empezaremos. Primero, echaremos un vistazo a esto y hablaremos de su interacción, la interacción de Jesús con los líderes religiosos, que con frecuencia se refiere a los fariseos y saduceos y los líderes de las comunidades religiosas. Desafortunadamente, esto se usa de una manera antisemítica entre el público en general. En el año pasado tuvimos 2 tiroteos en sinagogas. Una de las peores cosas es que cuando ustedes ven a los perpetradores de estas acciones, ellos están diciendo que ellos siguen a Jesús. Ellos no están haciendo esto, están relacionándolo con las citas de Matthew. Pero no hay nada como lo que nuestro Mesías judío prometió a su misma tierra, a sus mismos discípulos judíos. Eso es, cuando leemos la Escritura en el tiempo de Jesús, la gente es lo que está diciendo, esto es como voy a ser antisemítico, pero eso no significa nuestro Señor cuando está dando la lección. Así vemos una fuerte lección de nuestro Señor en Mateo 23. Es muy importante para nuestro Mesías, para Dios. En Mateo 23 dice acerca de esto, no hagan de acuerdo a sus hechos, a los hechos de los fariseos, porque dicen cosas y no las hacen. ¿Cuál es la cosa más importante para nuestro Mesías? ¿Son tus palabras acciones o solamente están en tu corazón? ¿Tú tienes integridad? La condición de tu corazón es propiamente reflejada en tus acciones, así que en Mateo 13 otra vez es como un espejo para nosotros. Él nos cambia, Él nos dice cómo está tu vida espiritual, cómo está tu corazón, cuál es la condición de nuestros corazones. El Evangelio de Mateo habla de esto antes, pero nos da la persona de Yeshua como un nuevo tipo de Moisés. Como él va a Egipto, como regresa, como Moisés también fue a Egipto, como nuestro Señor está dando el sermón de la montaña, o Moisés también fue al monte Sinaí, pero esto es mucho más. Es Yeshua que está aliviando a la gente, tomando a demonios fuera y controlando el mar, y la gente le está preguntando qué clase de persona es esta que aún los vientos lo obedecen. Mientras Mateo nos está mostrando una y otra cosa de las que vemos de Jesús, estamos diciendo esto es lo que nosotros necesitamos. Y en Mateo vemos la persona que viene a Yeshua y es una persona que puede hablar, pero no puede. Pero Mateo ve que esa persona habla pero no ve. Y esta persona dice, puede ser el hijo de David, pero en Isaías vemos una de las profecías acerca de Jesús, es que los ojos de los ciegos serán abiertos.
Ellos verán y la lengua de los mudos cantará. Por eso ellos se preguntaban, ¿es este el hijo de David? Los líderes religiosos decían no. Así que Mateo 12 habla es como nuestro barco en el Evangelio de Mateo. Algunos decían, él saca a los demonios, de acuerdo a Beelzebú, el líder de los demonios. Este era el trabajo del enemigo, hacer cegar la personalidad de Jesús. Así que nuestro Jesús decía, Él estaba instruyendo a sus discípulos cómo vivir en el reino de Dios. En las escrituras hebreas sabemos por Isaías 11 que Él va a un retiro físico y va a estar tranquilo, pero estamos buscando, después de un retiro físico, cuáles son las características espirituales del reino. Cuando tenemos la circuncisión del corazón, tenemos a judíos y a gentiles que tienen una gran relación con el Señor, pero también aún nos falta físicamente más como conocimiento, y Yeshua nos está instruyendo cómo vivir, cómo caminar en este mundo espiritual, en el mundo de Dios hoy. Y por eso es lo que vamos a ver ahora, Mateo 13. Es la primera vez que Yeshua usa las parábolas. Él nos instruye cómo vivir en el reino hoy. ¿Por qué tenemos las parábolas? Empecemos. En el capítulo 13, versículo 1, perdonemos esto. En este día Jesús fue fuera de su casa, se sentó cerca del mar y mucha gente se reunió a verlo. Primero empezó en ese día. Él nos está dando una manera de estar en la imagen de lo que pasaba cuando los líderes religiosos estaban allí y estaban esperando al Mesías. Yeshua estaba cumpliendo todas las profecías y los líderes religiosos decían que no. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ese día, Yeshua se sentó afuera de la casa. En el versículo 46, en el previo capítulo, tenemos qué es lo que significa cuando Jesús estaba en la multitud y sus enseñanzas, y que los hermanos y la madre de Jesús esperaban afuera, y fue cuando entonces le llamaron, le dijeron, aquí están tus hermanos y tu madre esperando afuera para verte. Y dice, no, mis hermanos están aquí dentro. Ese día Jesús quiere decir que se fue fuera de la casa, se sentó al lado del mar y estaba esperando a dar esta información a las multitudes. Yeshua está sentado cuando toda la gente estaba de pie a la orilla del mar. Cuando vamos a una clase, el maestro siempre está de pie y la gente está sentada, pero fue completamente distinto en el siglo I. La gente estaba de pie y el maestro estaba sentado. Y aquí Mateo está mostrándonos la imagen de Jesús como el maestro superior. Es a lo que va Mateo en esta parábola. En versículo 3, dijo muchas cosas en parábolas. Y hay muchas parábolas que estamos por seguir. Esta es la primera vez que ustedes y nosotros vamos a la palabra parábola. No sabemos por qué Jesús empezó a hablar en parábolas. Parábola no es una fábula, no es una historia con árboles hablando a las nubes, no, o interactuando unos y otros. Parábola es una historia cada día, y tenemos aquí una verdadera y celestial realidad. Podemos escuchar cada detalle de la parábola y entendemos el punto principal. Entonces, Yeshua decía, contemplen, pongan atención. Un sembrador fue a sembrar. Para nosotros, aquí estamos
un lugar de culturas diferentes, no es muy familiar para nosotros, pero en este siglo todo era tan común para esta gente. Se encontraban a un hombre, por eso el Señor daba el relato de un sembrador que llevaba una bolsita en el hombro y tiraba las semillas. Estaba lanzándolas por todas partes, estaba lanzando diferentes semillas a diferentes tipos de suelos. Y entonces Jesús empezó a explicar los resultados diferentes. Algunas semillas cayeron a la orilla del camino, los pájaros vinieron y se las comieron. Algunas de las semillas que cayeron aquí se dieron cuenta que no pudieron crecer porque los animales se la comieron, los pájaros vinieron y acabaron con ellas. Aquí tenemos un suelo rocoso. Algunas quedaron aquí. Ellas no tenían mucha tierra y no tenían ninguna profundidad. Cuando el sol salió, el sol las quemó porque no había ninguna raíz que pudiera hacerlas crecer. La semilla encuentra suelo, pero esto es muy importante. Era una raíz muy delgada. Pensemos en esta foto realmente acerca del suelo que está por todos lados. Entonces, hay rocas. El suelo es muy malo. No deja crecer a las semillas y no podemos saber cuál es la profundidad del suelo. No hay profundidad. Cuando Hannah y yo estábamos en Hamilton, queríamos hacer algo de jardinería enfrente de nuestro lugar. Empezamos de la gente que vivía allí antes. Pusieron rocas, entonces cavamos mucho para poder tener la tierra, pero nunca supimos cuándo íbamos a tener este suelo. Veíamos rocas y rocas y estábamos cansados de hacerlo. Y esto es lo que pasó aquí, no pudimos plantar. Era el mismo suelo, pero todo secó. La tierra estuvo muy caliente, el sol salió. Se supone que el sol ayudaría, pero mató a la semilla porque no tenía raíces. Vamos a la tercera situación. Otras semillas cayeron entre espinas. Las primeras fueron a un poquito de suelo. Las primeras, el suelo es profundo, pero el problema no es de cuán profundo era el suelo, sino si ellas se mezclaban con el suelo. Y las otras se fueron, por otro lado, entre las espinas y no crecieron. Así que tenemos estos tres diferentes escenarios. En este punto es claro, es como una historia muy corriente para la gente que le estudia. No es un buen día para haber sembrado. Entonces Yeshua nos da la esperanza. Tenemos el cuarto terreno. Las semillas cayeron en un buen suelo y estaban produciendo fruto. Algunas 100 veces, algunas veces 200 y las otras 300 veces más. Y hablando de esto, el Señor decía, si puedes tener de 5 a 500 va a ser muy bueno. Pero no es este el punto. Lo importante es que ellas están produciendo fruto. Así que ustedes escuchan la historia, están sentados a la orilla del mar y Yeshua está diciendo la historia. ¿Por qué Yeshua está hablando en parábolas en esto? Y segundo, ¿cuál es el punto de esta historia? No hay nada realmente único acerca de la historia o ser familiar con la gente que le está escuchando. Si yo les digo que 4 personas van al colegio, la primera persona no entró, la segunda persona entró, pero nunca buscó hacer algo y la tercera se graduó. Probablemente conocen ustedes a alguien en estas categorías, pero ¿cuál es el ejemplo? Y Jesús empieza con esta declaración.
Aquellos que tengan oído, que escuchen. Mientras vamos en Mateo del 11 al 15, sabemos que hay un significado espiritual para la historia y hay que leer entre líneas. Cuando ustedes leen cómo se hablaba a los viejos testamentos, a los profetas, ustedes saben que ellos decían, tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no perciben, están escuchando y no entienden. Por eso así decía Yeshua, si tienen oídos, escuchen. Somos afortunados si tenemos esta interpretación. Mateo, siendo un gran escritor, nos da la historia y después nos da la interpretación de esto y la razón de las parábolas. ¿Por qué Yeshua empezó a hablar en parábolas? En Mateo 13 hice un verdadero estudio enteramente. Él va de parábolas a interpretaciones de ellas. Sin embargo, la razón por la cual Yeshua fue a parábolas, esa es la clave que nos hace pensar cómo debo estar espiritualmente. Es la clave que nos ayuda a entender por qué los líderes religiosos lo rechazaron. Es la clave que nos hace tener más cuidado en nuestras vidas espirituales. Vamos a ver la función de la parábola que hace a la gente y la razón por ellas, por qué Jesús las daba a todos. En el versículo 10, los discípulos vinieron a él y le preguntaron, ¿por qué hablas a ellos en parábolas? ¿Por qué estás empezando a usar esta forma de comunicación? Sabemos del Evangelio de Marcos que ellos estaban en un cuarto juntos, que con frecuencia hablaban así con Yeshua, que era cuando los instruía. Ellos estaban solos y no estaban... Y ellos estaban pensando, porque él era cambiante esta situación, ¿por qué él les está hablando en parábolas? Para ustedes está garantizado conocer el reino del cielo, pero no para ellos. Es garantizado para aquellos que buscan al Señor el conocer el reino de los cielos, pero para quienes no lo conocen, no hay garantía en esto. Y cuando esto pasa, la parábola empieza a recibirla, a revelarla a ustedes y a aconsejarles. Podemos imaginar y hacernos la pregunta que Dios no quiere que todos sepan. ¿Por qué podemos saber que Dios aconsejó a la gente de esta manera y no los dejó entender todos? Dios, en las escrituras hebreas, Dios es una persona que sufre, pero también es sabio y respeta el deseo de la gente en su corazón. En el Salmo 81, Dios decía, mi gente no escucha mi voz, Israel no me obedece, pero yo les he dado todo para no tener su corazón duro. Pablo habla en diferentes pasajes de las especulaciones de que Dios ha perdonado a todos de las horribles impurezas de nuestro corazón. Y en gran términos para esto ofrecía era quitar la esclavitud. Así estamos en el pecado. De alguna manera, Dios está protegiéndonos de eso. En este caso, la deliberada rechazo del reino de Dios es lo que está haciendo. El propósito de la parábola es revelar el reino de Dios, revelar el reino de Dios para hoy a nosotros, para animar a la gente. Si ustedes quieren animar a la gente, pueden poner secretos en el libro. O si hay algo, secretos de los pergaminos en el mar, y ellos van a comprar el libro. Los grandes secretos del Señor están allí. Algo
que hablamos de las revelaciones de Dios. Pablo las usa en el Nuevo Testamento, de las cosas que conocíamos previamente. El propósito del Evangelio es saber cómo sobrevivir en este mundo y cómo buscar el reino de Dios, porque tenemos la circuncisión del corazón, que judíos y gentiles juntos estén en relación con Dios. Esta es la función, revelar y aconsejar. Pero ahora Yeshua nos dice la razón, cómo podemos hacer con estas parábolas. En el versículo 13 decía, por lo tanto, yo les hablo y ellos lo rechazan. ¿Por qué? Porque ellos viéndolo ven, escuchando no escuchan. Tú puedes preguntarte a ti mismo cómo es posible escuchar y no entender, y ver y no realmente percibir. Pero tomémoslo de esta manera. Si ustedes van al trabajo cada día y es una rutina, ustedes conocen el camino y cómo manejar hasta allá. Vemos que tú no pones mucha atención a muchas cosas. Cuando yo manejo, algunas veces voy sin cuidado manejando, pero verdaderamente tenemos que poner atención a los signos, a las señales en el camino. No estamos haciendo caso a esto, porque probablemente tenemos que cambiar a otro camino. Y es realmente esto lo que pasó con los líderes religiosos. Ellos no vieron en ellos realmente lo que estaba pasando. Sus corazones estaban creciendo alejados de Dios, rechazando a Jesús. En el versículo 14, Jesús decía, en el caso de la profecía de Isaías ha sido completada. En Isaías 6, Isaías tiene esta visión, ve al Señor con los serafines alrededor y que están cantando, Santo, Santo, Santo. Yo te pido que tus manos purifiquen mis labios. ¿Y quién va a hacer esto por nosotros? Y Isaías dijo, yo soy quien va a hacerlo para ti. En mis instituciones religiosas de estudio, hay gente que quiere ir a ser misioneros y están diciendo, sé como Isaías. Ven, aquí estoy. No, porque ellos te van a escuchar, no te van a entender, te van a ver y no te van a percibir. Sus corazones tienen callosidades innumerables, pero Yeshua es el que está aquí y nos dice la clave en el versículo 15. Por el corazón de estas personas ha llegado a estar tibio. La palabra para tibio y es nubes gruesas. Sus corazones han llegado a un punto que cuando lees la palabra de Dios no los afecta para nada. Cuando no tienen la convicción del Espíritu, ellos pueden leerlo, pero no son tocados por ello. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó en ese momento con los líderes religiosos. Entonces Yeshua dice al final del versículo 16, cuando vamos a la sección, benditos sean ustedes que ven y sus oídos escuchan, porque ustedes están separados de ellos. La misión de esta explicación es importante para nosotros, tomar un paso hacia adelante y saber hacia dónde estamos, dónde están nuestros corazones. ¿Somos como los discípulos o como los líderes religiosos? Nuestros corazones, vamos a las Escrituras y vemos que la clave con Isaías es la razón por la cual llamaban a los líderes religiosos mudos y ciegos y que no podían ver, es porque se burlaban de ellos. Ustedes han llegado a ser como esos ídolos. Las cosas no pueden hacer nada. Han llegado a estar ciegos y tontos. Podemos ver hacia atrás de esta historia en Éxodo la adoración que tenían con las cosas, adorando a Baal, y ellos decían, ¿cómo pueden ellos adorar algo más?
creyendo que son Dios. Es la misma forma en la que nosotros estamos adorando a Dios a través de cosas. Él hace un punto a través de todos nosotros. Tenemos ídolos en nuestra mente. No son pequeñas estatuas que ustedes idolizan y representan a Dios. No hay nada más importante que Dios. Las bendiciones de Dios pueden ser ídolos, niños, el dinero, todo puede llegar a ser ídolos si no damos una posición correcta a Dios en nuestras vidas. Y aquí decía en Tim Keller, no hay algo más importante para ustedes que Dios, algo que absorba tu corazón e imaginación más que Dios, algo que tú busques dar a Dios, sino solo a Dios, porque Él puede dar. Así eran los líderes religiosos, no les importaba a Dios. Ellos decían que estaban en un buen lugar y encontraban que había otras cosas importantes más que Dios, como su posición en la sociedad. Y esa es la clave por qué debemos ir a las parábolas. Estamos aquí en la explicación. Tenemos el lugar en el que Jesús explicaba el significado de la parábola. Tenemos la historia a sí misma y tenemos la razón por las parábolas. Y la razón es por la dureza de los corazones, la manera como ellos estaban actuando y la manera como ellos rechazaban y él va a la explicación diciendo qué terreno, qué suelo también te representa. Empezando en el versículo 18 a 19, amo esto porque aquí viene el sembrador en la parábola. Porque este era el lenguaje que se usaba. Ustedes escuchan y no entienden. No perciben. Escuchar la parábola del sembrador nos hace entender qué es lo que esto significa. El primero escogió el camino difícil. Así, esto es la palabra del Señor, del reino de Dios. Cuando la palabra se dice y no es entendida, es la percepción espiritual cuando el enemigo viene y endurece el corazón. Este es la manera cuando la gente está decepcionada en este camino. Este corazón aquí es un corazón duro, calloso, que no entiende la palabra de Dios, es rebelde, que está sin entender la palabra de Dios y no tiene una inclinación espiritual para el significado de lo que actualmente es la palabra de Dios. Es así como nosotros vemos cómo sabemos si tenemos un corazón así. Hebreos 3:13 nos dice, anímense unos a otros diariamente para que ninguno de ustedes sea endurecido por los pecados y la decepción. De la manera como tú tienes tu corazón, es como tú actúas. Esto es peligroso. Un poquito de pecado no es un gran problema. Un pequeño pecado te arruina completamente. Un pequeño pecado crece y crece y crece y no puedes deshacerte de él. La historia común de la reina en el agua, y cuando ponen en el agua a la ranita a hervir, ella brinca. Pero mientras la ranita está en el agua y el agua está hirviendo, ella no se da cuenta. Entonces esa agua la quema. Eso es lo que está pasando con los corazones que se endurecen. Están alejándose más y más de Dios. Este es el escenario que Mateo nos da de la parábola de Dios, que no tiene la oportunidad de hacer nada para suavizar su corazón. Si alguien es familiar con este libro, yo les animo a que hagan esto. Hay unas cartas escritas por C.S. Lewis del tío demonio a su sobrino para hacer trampas a los creyentes. Y entonces
el tío demonio vino a ver cómo distraía a la gente, y esto es lo que C.S. Lewis dice. Es chistoso cómo los mortales siempre nos hacen un cuadro en las cosas que hacen en sus mentes. En realidad, nuestro trabajo mejor es hacer las cosas cuando están afuera, manteniéndose afuera. Probablemente tenemos un gran problema aquí. Nosotros estamos viendo este mundo que nos distrae. Tenemos leche en el refrigerador. Y tienes que regresar por un documento importante. Y te das cuenta que es cuando no tienes leche, y es así que tu corazón no le importa si no la tienes. Así empieza el corazón a ser calloso. Tenemos el suelo rocoso. Aquel en donde tiene el camino rocoso y recibe la palabra y está feliz, pero esta felicidad es temporal. Y cuando la persecución se levanta, él se aleja de la palabra. La mejor manera de encontrar este suelo rocoso es este corazón que está sin ninguna cosa al interior. Llega a ser vacío. Oyes la palabra de Dios por un momento, recibes cosas materiales, tienes un banco con una cuenta que está creciendo. Pero algunos de los discípulos dieron su vida para él. Y Mateo dice que el camino de seguir el Mesías es un camino estrecho, porque vemos persecución. Para los creyentes queremos ser como Yeshua lo hizo. La gente rechazaba a Yeshua y decían, ¿qué es lo que piensas que va a hacer la gente con nosotros si seguimos a Yeshua? Es como los discípulos estaban. Cuando la persecución puede venir para hacer crecer tu fe y no tienen las raíces, es porque no cultivaron la vida espiritual. Entonces se rompieron las raíces, no había profundidad en ellos, porque su fe tambaleaba, no lo seguían. En este caso, número 2 fue eso. En el caso número 3 tenemos el suelo con espinas. He dado acerca de la previa explicación, pero aquí la palabra está en el corazón. Aquel que es decepcionado con el mundo, con las preocupaciones del mundo, y no tiene fruto. No hay nada afuera, sino lo que hay en tu corazón, que no te hace ser fructífero. Las preocupaciones de estos tiempos, en el sermón de la montaña, Jesús decía, ambas esas cosas, mientras te vas a preocupar, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a perseguir estas cosas que nos dan libertad en ambas cosas. Las cosas de este mundo son ídolos. Estas cosas no son así. Y la gente las deja. Ellos no creen, no siguen al Señor. Tienen otros ídolos en sus vidas. Ellos pueden ser comparados al hombre de doble mente. En Santiago 1:8, ustedes estudiaron esto. El hombre que tiene doble mente es inestable en su crecimiento. Tiene doble alma. Tienes dos diferentes maneras de ser. Ayúdame a amar tu palabra con toda mi mente y con toda mi fuerza. Eso es lo que debemos hacer. Y tenemos que es la persona que está actuando así, toma la palabra de Dios fuera. En el primero, las semillas que cayeron en un campo que no crecieron. En el número 2 tenemos el corazón que está vacío. Y en el tercero es el corazón que no produce fruto.
Las semillas no producieron fruto. Y tenemos el cuarto, el buen suelo, donde la semilla cayó y produjo fruto. Este es aquel que escucha y entiende la palabra. Es el contraste de Mateo 13. Este que escucha y entiende es el que entiende la palabra. Es el que produce frutos y que tiene en la producción 300 veces más de lo que recibe. Y la pregunta es, ¿cuál es el buen suelo? Si quieres estar en buen suelo, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Cuál es la fórmula mágica en esto? No hay descripción del buen suelo. Mateo no nos la da aquí. Lo que podemos asumir que es un buen suelo es aquel que no tiene ningún problema como los otros suelos que vimos. Este es un buen suelo. Lo único que tenemos que hacer para tener un buen suelo es no hacer una cosecha con pecados. Cuando hemos sido convictos por el Espíritu, nos debemos dirigir realmente a acabar con ese pecado. Lo he hecho por largo tiempo y lo he aceptado. Y no podemos seguir cosechando estos pecados y hacer nuestros corazones duros. La segunda cosa es cultivar la fe. No significa venir sábado en la mañana o domingo en la mañana. Estamos persiguiendo el carácter de Dios a través de los estudios y oraciones. De otra manera, tendremos ese corazón vacío que cuando la persecución viene no hacemos nada. Y finalmente tenemos la completa abandono en Dios. En nuestros corazones tenemos tremendas cosas en nuestros corazones, pero Dios debe ser siempre el centro de nuestras prioridades. Nos da responsabilidades para trabajo, con nuestros niños, con nuestros esposos, esposas, pero tenemos que ser buenos trabajadores para el Señor. ¿Cuál es nuestra prioridad? El objetivo último para perseguir a Dios. El buen suelo aquí es aquel que cultiva la fe y está completamente abandonado en Dios. En conclusión, lo que vemos aquí, los líderes religiosos están rechazando el reino de nuestro Mesías porque ellos lo rechazan. Porque nos dice es la dureza de su corazón. Y la parábola del sembrador nos muestra, ustedes pueden proclamar la palabra de Dios que viene a ustedes, pero es realmente el estatuto de tu corazón, cómo va a estar en el reino hoy. Si verdaderamente queremos ser discípulos del Mesías, tenemos que buscar un buen suelo. El propósito de las parábolas es enseñar los caminos a la gente que persigue el reino del cielo. Hay numerosas aplicaciones y numerosas maneras de tomar fuera para tener el buen suelo, pero mi pregunta es, ¿tenemos ídolos? Tenemos cosas que han tomado prioridad en nuestras vidas aparte de Dios. Aquí podemos hacer el reconocimiento. Si lo hicimos, es que tenemos que aislarnos de ellos y ver lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Jesús espera de sus discípulos. Aquí lo podemos ver. Ellos están creciendo. Cuando era chico estaba viendo que examinaba mis ojos y decía, tengo una visión perfecta, no necesito anteojos. Y después de 7 años me casé con Hannah, mi esposa, que tenía anteojos, y estamos manejando a través de Adirondack, es una zona cercana a los Estados Unidos, y estábamos jugando a quién podía leer las señales primero. Mientras empecé a diferenciar entre los verdes y los colores blancos, no podía yo leerlo, y es cuando me di cuenta que no tenía buena visión. Yo pensé que tenía buena visión, pero cuando la comparé con cómo es tener buena visión, estaba realizando cuán miope estaba.
es realmente lo que tenemos que hacer para ver cómo nuestros corazones están haciéndolo ahora. Como en Rey David, cuando él pecaba, él decía, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu. Oraremos. Gracias, Padre, por esta historia de la parábola del sembrador. Te agradecemos por la importancia de esto, de qué es lo que debemos poner en nuestros corazones y vivir nuestra vida espiritual. Yo oro por la convicción de nuestros corazones y del Espíritu Santo en nosotros. No somos buenos porque somos pecadores. Haznos dormir esta noche con estas cosas y enfrentarte cara a cara con un corazón limpio ante ti. Señor, yo oro por todos nosotros. Crea en nosotros un corazón limpio, que seamos más acercados a tu reino en Yeshua name, en el nombre de Yeshua. Amén. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Amén.